Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, queremos agradecerle y darle gracias por la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio. Señor, una bendición muy especial por esos amigos oyentes que están en sintonía esperando su palabra. Que el Espíritu Santo sea, Señor, quien haga y dirija esta programación, Padre. En el nombre bendito de Jesús que intercede por nosotros, oramos. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos al Señor porque una vez más nos da el privilegio de salir al aire y de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Gracias, amigos radioyentes, por su fiel sintonía. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar en esta hora en las notas de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Hermano John, en los minutos de salud vamos a hablar un poco de lo que es la carne, que es considerada como un alimento. Y esta es la parte número 1. Y como siempre, vamos a poner la palabra de Dios por delante. Y vamos a leer en Génesis capítulo 1 y versículo 29. Aquellos amigos oyentes que tengan su Biblia, por favor, tomen notas y lápiz y papel para que apunten los versículos, tanto el minuto de salud que tenemos, algunas notas, y lo que tiene que ver con el programa. Dice Génesis capítulo 1 y versículo 29. Y dijo Dios: He aquí os es dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Hermano John, este versículo claramente nos muestra la dieta del Creador para el ser humano. Me llama mucho la atención este texto, hermano Fran. No sé si usted lo notó. Es bueno que las personas que están escuchando este mensaje lo puedan subrayar en sus respectivas Biblias. ¿Por qué? Porque dice, y dijo Dios. O sea, esta dieta fue dada directamente por Dios, hermano Fran. ¿Por qué muchas personas insisten en decir que una dieta 100% natural es una dieta inapropiada? Entonces se equivocó Dios, hermano Frank. Eso le iba a mencionar, que no incluía ningún alimento de origen animal. Pero ¿dónde salió y tuvo este inicio del consumo de carne? El régimen señalado al hombre al principio, o sea, en la creación, como usted lo acaba de leer en Génesis 1:29, no incluía ningún alimento de origen animal, amigos radioyentes. Hasta después del diluvio, cuando toda vegetación desapareció de la tierra, no recibió el hombre permiso para comer carne. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. En la elección que hizo para Israel también enseñó la misma lección. Ustedes recordarán cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. Por medio de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo. Le suministró el alimento más adecuado para este propósito, no la carne, sino el maná, hermano Frank, o sea, el pan del cielo. Pero a causa de ese descontento que usted acaba de mencionar y de sus murmuraciones acerca de las ollas de carne de Egipto, le fue concedido alimento animal. Y esto únicamente por poco tiempo. Su consumo trajo enfermedades y muerte para miles. No era el plan de Dios. Pero bueno, Dios por complacerlo, para ver si es verdad que querían, entonces empezaron a ver la consecuencia. Así es. Sin embargo, nunca aceptaron de buen grado las restricciones de tener que alimentarse sin carne. Como muchas personas hoy que no pueden alimentarse si no hay un pedazo de carne en su plato. Siguió siendo causa de descontento y murmuración en público y en privado, de modo que nunca revistió el carácter permanente.
Al establecerse en el Canaán, el pueblo de Dios, se permitió a los israelitas que consumieran alimento animal, pero bajo prudentes restricciones encaminadas a mitigar los malos resultados. Ujú. El uso de la carne de cerdo quedaba prohibido, por ejemplo, como también el de los otros animales, de ciertas aves y ciertos peces. Eso lo encontramos en Génesis, ¿no? Exacto, y en Declarados Levítico y en inmundos. Deuteronomio. Exactamente. De los animales declarados comestibles, las grasas y la sangre quedaban absolutamente proscritas. O sea, no podían consumirse. Eso también lo hemos abordado en programas anteriores. Por haberse apartado del plan señalado por Dios en asunto de alimentación, amigos radioyentes, los israelitas sufrieron graves perjuicios. Esto es lo que está pasando hoy en el mundo, hermano Fran. Muchas personas no quieren alimentarse bien. Muchas personas oyen estos minutos de salud cada semana y tal vez les entra por un oído y les sale por el otro. O sea, no ponen en práctica estos sabios consejos de salud y por supuesto sufren grandes prejuicios. ¿Por qué? Porque vienen las enfermedades. Desearon comer carne, o sea, los israelitas, y cosecharon los resultados. No alcanzaron el ideal de carácter que Dios les señalara ni cumplieron los designios divinos. El Señor les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas, de acuerdo al libro de los Salmos, el Salmo 106 y el versículo 15. Preferían, hermano Frank, lo terrenal a lo espiritual y no alcanzaron la sagrada preeminencia a la cual Dios se había propuesto que llegasen. Los que comen carne no hacen más que comer cereales y verdura de segunda mano, pues el animal recibe de tales productos el alimento que lo nutre. La vida que estaba en los cereales y en las verduras pasa al organismo del ser que los come. Nosotros, a nuestra vez, lo recibimos al comer la carne de animal. Cuanto mejor sería aprovecharla directamente comiendo el alimento que Dios dispuso para nuestro uso. Así es, la carne, amigos radioyentes, no fue nunca el mejor alimento para el ser humano, óiganlo bien, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente y peligroso, ya que el número de los casos de enfermedades aumenta cada vez más entre los animales. Los animales, hermano Frank, están enfermos. Eso es lo que el ser humano no sabe. Cuando van a las tiendas o a los supermercados, a las carnicerías, ellos no ven las enfermedades de los animales, por supuesto, porque son mutilados y todas esas carnes enfermas son sacadas y descartadas, por supuesto. Y en la antigüedad eran más sanos, pero aún así Dios lo prohibía también. Correcto, los que comen carne animal y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente coma carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer, hermano Frank. Así se propaga estas enfermedades y otras también bien graves. En los tejidos del cerdo hormiguean los parásitos. El cerdo, dijo Dios en Génesis, en Deuteronomio capítulo 14, versículo 8, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos. Este mandato fue dado porque la carne de cerdo es impropia para servir de alimento. Y es una de las carnes que más se consume hoy en día, hermano John. Así es. Los cerdos se alimentan de desperdicio y solo sirven para este fin. Nunca, en circunstancia alguna, debería ser consumida su carne por los seres humanos. Imposible es que la carne de cualquier criatura sea sana cuando la inmundicia en su elemento natural y se alimenta de desechos. Imagínese usted. Eso es prácticamente lo que consumen los cerdos. Los efectos de una alimentación con carne no se advierten tal vez inmediatamente, pero esto no prueba que esa alimentación carezca de peligro. Pocos se dejan convencer de que la carne que han comido es lo que envenenó su sangre y causó sus dolencias.
Muchos mueren de enfermedades debidas únicamente al uso de la carne, hermano Fran, y muchos no se dan cuenta de ello, sin que nadie sospeche la verdadera causa de su muerte. Hermano Fran, esto me llama mucho la atención porque muchas personas se enferman hoy en día, ¿sí o no? Y van a sus respectivos médicos, pero los médicos no les dicen deje de comer carne. No. Simplemente le mandan pastillas nada más y las personas prácticamente se convierten en una farmacia ambulante. Nosotros, amigos radioyentes, a través de estos programas radiales, damos siempre la receta, vamos a decirlo así, para vivir una vida más saludable, para nosotros no depender de una oficina de un médico o de una sala de emergencias o de un pote de pastillas. Nosotros podemos vivir sanamente si cumplimos los requisitos y los consejos que da la palabra de Dios en cuanto a una buena alimentación. Si ustedes trataran de probar en sus propias vidas cómo alimentarse mejor de una forma natural, abandonar el consumo de carne animal o de cualquier tipo de producto de origen animal, ustedes podrán convencerse, amigos radioyentes, de que ustedes van a empezar a mejorar su salud y van a empezar a vivir más sanamente. Hermano Fran, vamos a seguir abundando en cuanto a este tema en nuestro próximo programa. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, la parte número 2 del título, el mensaje del Evangelio eterno. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, nos dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Cuál Evangelio, hermano John? El Evangelio eterno. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Interesante que la palabra en griego para ángel es ángelo, que significa un mensajero, traer noticia, ángel, según la concordancia Strong número 32 en la página 1. Hermosas palabras, hermano Frank, contenidas en Apocalipsis 14:6. Este es el mensaje o este es el evangelio que necesita ser predicado en el mundo entero. Y dice el libro de Mateo capítulo 24, abundando también en cuanto a esto que estamos diciendo, versículo 14, estas son palabras de Jesús, amigos radioyentes, y será predicado este evangelio del reino, o sea, el mismo evangelio de Apocalipsis 14:6, en todo el mundo, hermano Frank, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio eterno, amigos radioyentes, son buenas nuevas acerca de Jesús y el plan de la redención y la salvación del pecado a través de la fe en Cristo Jesús. Hablando de Cristo Jesús, Él es el eslabón que conecta a Dios con el Padre, según la palabra de Dios. Génesis capítulo 28, versículo 12 nos dice, y soñó Jacob, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 1, versículo 51, a ver si se cumplen las palabras que usted acaba de mencionar o de citar en Génesis 28:12, porque usted lo acaba de mencionar, hermano Frank. Cristo es el eslabón que conecta a Dios con el Padre. Muy importante, Juan 1:51 dijo lo siguiente, y le dijo, o sea Jesús, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué interesante, hermano Fran. Lo mismo que vio Jacob en Génesis 28:12. Esta escalera que vio Jacob, amigos radioyentes, representa a Cristo. El único eslabón entre Dios y el hombre es Cristo Jesús. Ningún ser humano en esta tierra ha dejado Dios para ser un intercesor entre Dios y el hombre, hermano Fran. Esto es claro. O sea que no hay un ser humano en esta tierra que Dios haya encomendado para que sirva de intercesor entre los hombres y Dios. Juan capítulo 14, versículo 6 también nos dice, y dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está claro, hermano John. Hermosas palabras. Así que, amigos radioyentes, cuando nosotros tengamos alguna necesidad, cuando tengamos alguna tentación, cuando hemos cometido algún pecado,
tenemos que ir ante el único que es el representante entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Es muy importante eso, hermano Fran, porque hay muchas personas hoy que cuando cometen un error o cuando creen que han cometido un pecado, salen corriendo y se lo cuentan al pastor de su iglesia o se lo cuentan al sacerdote de su parroquia. El Evangelio declara que nosotros podemos ser justificados libremente ante Dios. Romanos capítulo 3, versículo 24 nos dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Amén. Y Tito capítulo 3, versículo 7 nos dice, para que justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La palabra justificación, hermano John, ¿qué podemos decir de esto? Es el acto por el cual Dios declara que el pecador que cree en Él, o sea, en Cristo, viene a ser justo y aceptable ante Él, por cuanto Cristo, hermano Frank, ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia en su favor. O sea, hermano Frank, que ya usted mencionó un punto muy importante. Número 1, Cristo es el eslabón que conecta a Dios con el Padre. Esa es la esencia del Evangelio, Cristo Jesús. Y también, usted lo acaba de mencionar, el Evangelio declara que nosotros podemos ser justificados o declarados justos libremente, hermano Frank. No por obras, sino libremente ante los ojos de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 nos dice, más por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos has hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, una obra completa, hermano John. Amén. La justificación, amigos radioyentes, es gratuita. Esto es totalmente inmerecida, de acuerdo al libro de Romanos capítulo 3 y el versículo 24. Sin embargo, se efectúa sobre una base de total justicia, por cuanto Dios no simplemente nos perdona nuestros pecados, menospreciando su santa ley, sino que, algo muy importante, hermano Fran, las demandas de su santidad han quedado plenamente satisfechas en Cristo, que no habiéndola jamás quebrantado, o sea, la ley de Dios, sino siendo Él mismo totalmente santo y justo, llevó en nuestro lugar toda la ira por la ley quebrantada y por toda la iniquidad del hombre. Jesús nos justifica por su sangre, según Romanos capítulo 5, versículo 9, y por su gracia, donde citamos a Tito capítulo 3, versículo 7. Así la justificación se recibe por la fe y no por las obras. Gálatas capítulo 2, versículo 16. El pecador acusado por la ley cuando ésta es violada. Gálatas 3:10. Por Satanás, lo vemos en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5. Y Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Y por sus conciencias, Primera de Juan capítulo 3, versículo 20. No queda solamente librado del castigo por el juez soberano, es declarado justo y hecho más blanco que la nieve, según Isaías capítulo 1, versículo 18. Para él ya no hay condenación. Si citamos a Romanos capítulo 1, 8, versículo 1. Por cuanto Dios lo ve en Cristo, revestido de la justicia perfecta y su divino Hijo. Lo vemos también en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, hermano John. En otras palabras, hermano Fran, resumiendo, el pecador no tiene esperanza. ¿Por qué? Como usted lo acaba de mencionar, cuando nosotros violamos la ley de Dios, o sea, cuando cometemos pecado, porque pecado es transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4, la ley de Dios nos condena. Por eso la ley de Dios no nos puede perdonar el pecado, no nos puede limpiar de nuestros pecados. Nos lleva a Cristo, que es el único que nos puede perdonar y nos puede limpiar. También somos acusados por Satanás cuando hemos cometido pecado. ¿Por qué? Porque esa es la obra de Satanás. Acusarnos, como usted lo mencionó en Zacarías 3, 1 al 5 o en Apocalipsis 12, 10 al 11. O también somos acusados por nuestra propia conciencia cuando hemos cometido pecado. Aparentemente, hermano Frank, no tenemos esperanza, pero por eso el Evangelio son buenas nuevas de salvación, amigos radioyentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentamos o nos sentimos desesperados, sin esperanza o en una situación como esta,
tenemos a nuestro sumo sacerdote, nuestro redentor, nuestro salvador, que es Cristo Jesús, que nos puede limpiar de todos nuestros pecados. Por eso es imprescindible, hermano Frank, de ir siempre a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque un ser humano, amigo radioyente, no puede perdonar pecados. Un ser humano Dios no ha dejado en esta tierra para que nos perdone el pecado, porque el ser humano es pecador igual que nosotros. Pero la justificación, hermano John, no es una licencia para estar pecando. Cristo es poder en Dios para salvación y para ayudarnos a vencer todas las tentaciones y pecados. Amén. Si vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice: pero no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Para a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria al Señor. Vamos al libro de Romanos. Allí el mismo apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5, abunda en cuanto a esto que usted acaba de leer. Justificados pues por la fe. O sea que, hermano Fran, para nosotros poder creer que hemos sido declarados justos por la gracia de Cristo Jesús a través del perdón de nuestros pecados, esto se logra solo por fe. Hermano Fran, ¿por qué es importante que nosotros desarrollamos una fe salvadora? Amigo radioyente, porque muchas personas hoy, hermano Fran, yo he hablado con muchas personas que dicen ser cristianos que dudan todavía de que sus pecados han sido perdonados. Dice, justificados pues por la fe, tenemos que ejercer fe en Cristo, en que Cristo, amigo radioyente, no importa cuán hondo nosotros hayamos caído, tenemos que depositar nuestra fe en que Cristo tiene el poder para rescatarnos y para perdonarnos. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano Fran, me llama mucho la atención estos versículos que acabamos de citar. La fe es muy importante en la obra de obtener el perdón y la justificación por parte del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos dice también: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no esté otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea que la salvación que Cristo ha hecho en nosotros, hermano Frank, como usted lo dice, nos puede ayudar a vencer todas las tentaciones. Ya no, el apóstol Pablo simplemente está diciendo, no tenemos que seguir siendo esclavos del pecado. El poder omnipotente del Espíritu Santo que obra en nuestros corazones, amigos radioyentes, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, es la defensa de toda alma contrita y humillada. Cristo no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo quien haya pedido su protección con fe y arrepentimiento. El Salvador está junto a los suyos que son tentados y probados. Con Él no puede haber fracaso, pérdida, imposibilidad o derrota. Podemos hacer todas las cosas mediante aquel que nos fortalece. Cuando vengan las tentaciones y las pruebas, no esperéis arreglar todas las dificultades, sino mirad a Jesús, vuestro ayudador. Pero pasa algo, hermano John, en la vida del cristiano, que hay cristianos que piensan y hablan demasiado del poder de Satanás y nos apartamos un poquito del poder de Cristo. Así es. Y piensan en su adversario, oran acerca de él, hablan de él, parece agradarse más y más en su imaginación cuando él escucha estas cosas del mundo cristiano. En verdad que Satanás es un ser fuerte, eso se reconoce, pero gracias a Dios tenemos a un Salvador poderoso. Amén. Que arrojó del cielo al maligno. Satanás se goza cuando engrandecemos su poder. ¿Por qué no hablamos de Jesús? ¿Por qué no magnificamos su poder y su amor? Así es, el arco iris de la promesa, amigos radioyentes, que circula en el trono de Dios en el cielo, es un testimonio eterno de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Atestigua al universo que nunca abandonará Dios a su pueblo en la lucha contra el mal. Esto es una promesa maravillosa, hermano Frank. Ese arco iris que prácticamente circula el trono de Dios es una garantía para nosotros de que contaremos con fuerza y protección mientras dure ese trono. Por medio de la obediencia o desobediencia al Evangelio seremos justificados o condenados, hermano John. Este punto es muy importante. Muy importante este punto. Una vez justificado, debe haber un cambio de vida en la vida del ser humano. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 15 y 16. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia? Amén. O sea que el evangelio, hermano Fran, no es solamente decir yo creo en Cristo. O no solamente decir que Cristo es mi Salvador. El evangelio es mucho más que eso, amigo radioyente. Aquí está hablando de la justicia y de la injusticia. Si nosotros seguimos violando la ley moral de Dios, estamos todavía viviendo en pecado. O sea, estamos violando o estamos siendo esclavos del pecado, hermano Fran. Para eso Cristo se manifestó a este mundo, para liberarnos del pecado, para liberarnos de la condenación de la ley, amigos radioyentes. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, los versículos del 7 hasta el 9, contestando más o menos lo que usted acaba de plantear, por medio de la obediencia o desobediencia al evangelio, seremos justificados o condenados, amigos radioyentes. Noten lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución, o sea, castigo, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermano Fran, yo creo que la Biblia es clara. Yo no sé si las personas que nos están escuchando en esta hora entienden lo que dice la palabra del Señor. Va a haber un grupo de personas en el tiempo del fin que no aceptaron este evangelio, que creyeron otro evangelio y van a ser condenados y van a ser excluidos de la presencia de Dios. Muchos ministros mentirosos se llevarán un chasco en el día final. San Mateo capítulo 7, versículo 21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y hay una palabra buena aquí, que es la voluntad del Señor, hermano John? Hermano Fran, muy claro lo dice Jesús en ese versículo de Mateo 7:21. Solamente los que van a entrar al reino de los cielos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, amigos radioyentes? Salmos capítulo 40, versículo 8 nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, que la voluntad de Dios está relacionada con la obediencia a sus mandamientos. O sea, hermano Frank, que el evangelio es mucho más que decir yo creo en Cristo. O sí, yo soy salvo ya. O yo soy salvo, yo soy cristiano o pertenezco a determinada iglesia. Amigos radioyentes, no sé si ustedes están entendiendo este mensaje para el día de hoy. Es por eso que el evangelio eterno que habla Apocalipsis 14:6 y que habla Mateo capítulo 24 y el versículo 12 o el versículo 14 nos habla de ese evangelio eterno que ha de ser predicado para el tiempo del fin. Y este evangelio que nosotros estamos hablando en esta hora tiene que ver mucho, hermano Frank, con la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23 dice así, muchos me dirán en aquel día, o sea, muchos profesos cristianos, hermano Frank, que tal vez estuvieron muchos años en sus respectivas iglesias. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En otras versiones dice iniquidad. Esa palabra en griego, hermano Frank,
amigos radioyentes, maldad o iniquidad es anomia y significa transgresión de la ley de Dios. O sea, hermano Frank, esto es claro. En el tiempo del fin, cuando a estas personas que van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Hoy esto está de moda, hermano Fran, en muchas de las iglesias del cristianismo. Muchos de nosotros nos han invitado o nos han hecho la pregunta, en la iglesia a la cual ustedes asisten, ¿se hacen milagros? A usted no le han hecho esa pregunta, hermano Fran. Son señales supuestamente de que Dios está ahí con ellos, pero saben que los milagros no serán una prueba contundente para probar que es Dios quien está obrando. ¿Por qué? Porque, amigos oyentes, Satanás también hace milagros. O hará milagros. Miren lo que dice San Mateo capítulo 24, versículo 24, el Señor Jesús hablando en su sermón profético del tiempo del fin. Porque se levantarán falsos cristos, o sea, en el tiempo del fin, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos, o sea, hermano John, a los que están supuestamente bien puestos en los caminos del Señor. Ese es el plan maestro de Satanás, hermano Fran. ¿Por qué? Porque el mundo impío que está allá afuera, ya Satanás lo tiene engañado. O sea, el propósito de Satanás es engañar a aquellos que dicen ser cristianos. ¿A través de qué medios o cuáles son los medios que él va a utilizar para engañar a los que dicen ser el pueblo de Dios? A través de grandes señales y prodigios, amigo radio oyente. Lo estamos leyendo en Mateo 24. La palabra en griego, hermano Fran, ¿cuál es la palabra en griego para señales? Es semeión, que significa milagro, señal, algo sobrenatural, signo. Según la concordancia Strong, número 4592, página 76. No hay persona, hermano Frank, que no nos haya dicho que en la iglesia a la cual ellos asisten, todos los días de culto se hacen milagros. Y entonces las personas llegan a la conclusión de que esa es la iglesia verdadera y que allí se manifiesta el poder de Dios. Hermano Fran, por eso, como usted lo acaba de mencionar, los milagros en el tiempo del fin no van a ser una prueba contundente para nosotros probar de que allí se está manifestando el poder de Dios en esa iglesia, porque Satanás también, lo estamos leyendo, amigos radioyentes, va a hacer milagros. Vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis. Preste mucha atención a estos textos bíblicos. Apocalipsis capítulo 13, versículos 12 y 13 dice así: y ejerce, o sea, el protestantismo apóstata, ya eso nosotros estudiamos en temas anteriores, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Nosotros sabemos, hermano Frank, que esa primera bestia representa al poder papal en el tiempo del fin. Versículo 13 de Apocalipsis 13 dice: también hace grandes señales. Ahí está la palabra semión en griego, o sea, hace grandes milagros. O sea, estos cuerpos religiosos, hermano Fran, que se van a unir con el papado en el tiempo del fin, una de las características que ellos van a tener es que van a hacer milagros en sus respectivas iglesias, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Los milagros falsos, amigos radioyentes, jugarán un papel muy importante para engañar a muchas personas en el tiempo del fin. Así que, hermano Fran, tenemos que dejarnos llevar por una así dice Jehová. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14 también nos dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para redimirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Está claro, hermano John, que Satanás está detrás de todas estas señales y milagros según en el mundo cristiano hoy en día. O sea, Satanás, dice la Biblia claramente, amigo radioyente, no lo estamos inventando nosotros, usted lo puede leer en sus respectivas Biblias. Satanás, hermano Fran, también hará milagros. Así que, hermanos, para nosotros probar si en un culto esos milagros vienen de parte de Dios o vienen de parte de Satanás, ¿cómo probarlo, amigos radioyentes? ¿Cuál va a ser el termómetro? ¿Cuál va a ser la regla, hermano Fran, para probar si en la iglesia a la cual usted asiste, amigo radioyente, o nosotros asistimos, si esos milagros vienen de parte de Dios o no? Bueno, el termómetro o la regla o el filtro, como hemos dicho muchas veces a través de estos programas radiales,
es la ley moral de Dios. Amén. Los 10 mandamientos, hermano Fran, porque así lo dice Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, o sea, porque todavía están en oscuridad. Estos ministros populares son los mercaderes del templo moderno, engañadores y enriqueciéndose a costa del evangelio, hermano John. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, donde Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea que estos ministros modernos, hermano Fran, le han quitado el pan, que es el mensaje de la palabra de Dios, el evangelio verdadero. Lo han quitado de sus respectivos feligreses o de sus respectivos miembros, y lo que le están dando prácticamente es las migajas que caen de la mesa de sus amos, como leíamos o estudiábamos en temas anteriores cuando hablamos de la parábola del rico y Lázaro. Usted recordará. Hermano Fran, me llama mucho la atención porque los líderes de la nación judía en los tiempos de Cristo Jesús, este cuadro que nosotros acabamos de leer en Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, nos dicen a las claras que estos hombres se estaban enriqueciendo a costas de los animales que se vendían para los sacrificios, etcétera, etcétera, que eso era prácticamente en ese entonces el evangelio en símbolos. Y esto es lo que está pasando hoy, hermano Frank, lamentablemente, con la gran mayoría de los ministros de los así llamados mundo protestante, que se están enriqueciendo, están llenando sus bolsas a través de los diezmos y de las ofrendas, y no están predicándole la verdad a sus respectivos miembros. Cuando la Biblia habla de casa, el contexto es la iglesia de Cristo. Sí, porque dijo Jesús que mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿A qué se estaba refiriendo Cristo, hermano Frank? En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 nos dice Pablo, para que citarlo sepa cómo debéis conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muy importante, hermano Fran, porque vamos a citar otro texto en Isaías, el capítulo 3 y el versículo 12. Preste mucha atención a este versículo, amigos radioyentes. Dice así el Señor: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Hermano Fran, ¿acaso no hay supuestas mujeres pastoras hoy en las iglesias protestantes? En muchas de las iglesias, yo diría que en la mayoría. Amigos radioyentes, en la Biblia no habla de pastoras, habla de ministros o de pastores. Dice: pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. La gran mayoría de los así llamados pastores, hermano Frank, son simples mercaderes modernos del templo o de la iglesia, como acabamos de leer. Hacen negocio con el evangelio. Se están enriqueciendo a costilla de la sinceridad y honestidad de los miembros de sus iglesias, pero no desean presentar la verdad clara y distintiva para este tiempo del fin. Son simplemente engañadores, hermano Frank. La iglesia hoy está siendo dirigida por dos grupos, hermano John, como usted mencionó, por neófitos y jóvenes ministros que no conocen a cabalidad el mensaje y la doctrina, y por la así llamada pastoras. Eso es muy popular hoy en día. La palabra de Dios no autoriza a una mujer a ejercer el cargo de pastora. Eso no está en la Biblia, amigos oyentes. Correcto, es muy importante, hermano Frank, que nosotros pensemos en esto. ¿Por qué? Porque ya lo decía el profeta Isaías: los opresores de mi pueblo son jóvenes, son muchachos recién salidos tal vez del instituto de teología, que desconocen, hermano Frank, las grandes verdades de la palabra de Dios. Y también dice: y mujeres se enseñorearon de él. Qué triste condición, hermano Frank, de muchas de las iglesias del mundo cristiano en este tiempo que estamos viviendo. Por medio del evangelio tenemos la santificación de nuestras vidas, y a través de Cristo y el Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, versículo 19 al 22 nos dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestro miembro para servir a la inmundicia y a la iniquidad.
Así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, gracias al poder del Evangelio, hermano John, Amén. y hechos siervos de Dios, tener por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, esto no se queda simplemente, hermano John, en una justificación. Una justificación barata, hermano Frank, como muchas personas están queriendo obtener una justificación que los justifique, pero que les dé la autoridad para seguir violando la ley de Dios, seguir viviendo en pecado. O sea, que una vez que hemos aceptado a Cristo por medio del Evangelio, no podemos continuar viviendo una vida de pecado o violando la ley de Dios. Si vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, nos explica bien ese asunto, hermano. Es muy importante, hermano Fran, lo que usted acaba de mencionar en Romanos 6, 19 y 22. Esperamos de que las personas que nos están escuchando en esta hora puedan estar apuntando cada uno de estos textos bíblicos, hermano Fran, porque gracias al poder del Evangelio es que nosotros hemos sido liberados. Si hemos sido liberados del pecado, hermano Fran, que es violación o transgresión de la ley de Dios, ¿cómo entonces vamos a seguir continuando violando la ley de Dios? Hermanos radioyentes, si el ministro de su iglesia le dice que no hay que guardar los mandamientos, que eso fue dado solamente para los judíos, que solamente hay que creer en Cristo Jesús, o si usted escucha ese sermón detrás de su púlpito a la iglesia a la cual usted asiste, ese mensaje no lleva las credenciales del verdadero evangelio que nosotros estamos presentando en esta hora. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio, amigo radioyente, te da el poder a ti para ser salvo de tus pecados, que es transgresión de la ley de Dios. Volvemos y hacemos énfasis en cuanto a ello. El verdadero evangelio te da el poder a ti para no volver nunca más a transgredir la ley de Dios. Y es por eso, hermano Frank, que ahí entra, ¿qué cosa? La obediencia perfecta a los mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos obedeciendo la ley moral de Dios, en nuestros corazones no vamos a volver a ser, ¿qué? Esclavos del pecado, amigo radioyente. Me gustaría, hermano Fran, antes de continuar leyendo, me gustaría compartir un versículo rapidito aquí en el libro de los Salmos, porque esto es muy importante lo que nosotros estamos diciendo, amigo radioyente. Dice el Salmo 37 y el versículo 31 dice: la ley de su Dios, hablando del justo, la ley de su Dios está en su corazón. Óigalo bien, ¿dónde está esa ley de Dios? En su corazón. En su corazón, o sea, en su mente. Por tanto, sus pies no resbalarán. Hermano Fran, la Biblia es clara. La única forma para nosotros no volver a caer en pecado es una obediencia perfecta a los mandamientos de la ley de Dios. La palabra en griego para santificación es, que significa purificación y pureza, es giasmos, que significa purificación, pureza, santificación y santidad, según la Concordancia Strong, número 38 y la página 1. Sí, porque decía Romanos capítulo 6, versículo 22, hermano Frank, que una vez nosotros hemos sido liberados del pecado, tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, si es importante esa santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Cuándo fue la última vez, amigo radioyente, que tú escuchaste un mensaje de labios de tu pastor en tu iglesia a hablar acerca de la santificación? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 3 nos dice, pues la voluntad de Dios, hermano Fran, habíamos leído anteriormente que la voluntad de Dios es la obediencia a los mandamientos, de acuerdo al Salmo 48, ¿se recuerda? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, hermano Frank, que la santificación es apartarnos completamente del pecado. Y segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, o sea, por medio del Evangelio. Amén. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermosas palabras. Y en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, nos dice lo siguiente: habiendo purificado, o sea, santificado. Eso es lo que significa santificación. Ya lo leímos en griego. Significa purificación, pureza, santidad, santificación. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, hermano Fran. Si nosotros no queremos obedecer, ¿cómo pretender ser santificados? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, porque esa obra la hace el Espíritu Santo en nosotros.
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermano Frank, el verdadero evangelio nunca nos lleva a desobedecer algún principio de la ley moral de Dios. Por medio del evangelio de Jesucristo tenemos la fuerza para ser vencedores, porque hay muchas personas que dicen, ay hermano, pero es que no puedo. Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto, hermano John? ¿Algunas cosas o todas? Todas las cosas, gloria sea al Señor. Romanos capítulo 8, el mismo apóstol Pablo abunda en cuanto a esto, y el versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El fracaso de muchos, hermano Fran, estriba en que quieren vencer por sus propias fuerzas y no permiten que sea Cristo obrando en ellos a través de su Santo Espíritu que les da el poder para vencer. Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5 nos dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermano John, esta creencia aquí mencionada no es una creencia teórica, sino una experiencia viva en todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal. Gloria al Señor. El verdadero evangelio, amigos radioyentes, traerá persecución si ustedes no lo sabían. Lucas capítulo 8, versículo 1 nos dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Acuérdense de esa frasecita, el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Lucas capítulo 8, versículos 5 y 11 nos dice, el sembrador salió a sembrar una semilla, o sea, el sembrador que representa a Cristo en esta parábola. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Esta es pues la parábola de la semilla. Esta semilla es la palabra de Dios. Preste mucha atención, amigo radioyente, porque Mateo capítulo 13, hablando de esa misma parábola, los versículos 20 y 21, dice, y el que fue sembrado en pedregales, o sea, la semilla, que es la palabra de Dios, que cayó en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. La palabra significa el evangelio, amigos radioyentes, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea que el verdadero evangelio, hermano Fran, va a traer persecución. Hacemos una pregunta, hermano John, ¿cuál será el evangelio que traerá persecución en el tiempo del fin? ¿Decir que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario? Nadie es perseguido hoy en día por eso, hermano John. Nadie, hermano radioyente. Si yo me paro en una esquina de esta ciudad donde nosotros transmitimos y con un autoparlante empiezo a decir y a gritar fuertemente de que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, las personas van a pasar por el lado mío y muchas veces voy a ser visto desapercibidamente. Contestando la pregunta de cuál será el evangelio que traerá persecución, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 nos dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Amén, ahí está la diferencia, amigos radioyentes. Una vida piadosa, hermano. Una vida de santidad, amigos radioyentes. Porque Satanás odia eso. Satanás odia a todos aquellos que están tratando de vivir una vida recta y santa delante de los ojos de Dios, hermano Frank. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11 también nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa es la persecución, ese es el evangelio que trae persecución. Ese va a ser el motivo, hermano Frank, que va a levantar la ira del dragón, porque así lo dice Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17, y de este capítulo hablamos mucho, hermano Frank, usted recordará en programas anteriores. Dice así, entonces el dragón, que sabemos que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta iglesia, hermano Frank, que estará predicando el verdadero evangelio en el tiempo del fin, nunca el evangelio echará por tierra la importancia de la obediencia a todos los mandamientos de la ley de Dios. El evangelio no es todo fe
o todo gracia. Lo que echa por tierra nuestros esfuerzos. Tampoco es todo obra. Lo que echa afuera a Jesús. Es el complemento de ambos, la unidad de la divinidad con la humanidad combinada. Amén, gloria al Señor. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 15 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, óigalo bien, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano Frank, claro, la palabra de Dios nos dice que el verdadero evangelio nos va a llevar a vivir una vida sin mancha, una vida de santidad. Romanos capítulo 5, versículo 18 nos dice: así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria al Señor. Es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo, porque muchas personas, hermano Frank, son buenas personas y no son cristianos, ¿sí o no? El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás pueden producir una vida bien ordenada, eso lo reconocemos. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias de un mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad, hermano Fran, puede hacer obras de beneficencia inclusive. ¿De qué medio nos valdremos entonces para saber de parte de quién estamos? ¿De quién posee o quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos día tras día? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones. Lo hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Anhelamos ser semejante a Él y tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, hermano Frank, producen los frutos de su espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, o sea, con su estilo de vida anterior, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos, o sea, viven una vida de obediencia perfecta a los mandamientos de Dios, una vida de santificación. Así como Él es puro, ellos también llegan a ser puros. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. Este es el proceso de santificación. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. Amén. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio, y el que era libertino ahora es puro. Han dejado las costumbres, las modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino sea adornado el hombre interior del corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. No hay evidencia de arrepentimiento verdadero, sincero, hermano Frank, amigos radioyentes, cuando no se produce una reforma en la vida. Eso es evidente. Si restituye la prenda, devuelve lo que haya robado, confiesa sus pecados y ama a Dios y a su prójimo, el pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. Y si la ley está escrita en el corazón, no va a moldear esa vida, hermano Frank, ¿qué usted cree? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Amigos radioyentes, por eso nosotros tenemos que aceptar lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5, versículo 3 y en 1 de Juan 2, 4. Este es el amor de Dios, dice la palabra del Señor, que guardemos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, hermano Frank, es mentiroso y no hay verdad en él. Eso sería entonces estar viviendo un evangelio falso. En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe y solo ella,
nos hace participante de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. No ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios, que se recibe por fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Muy importante. Sabéis que Él fue manifiesto para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo aquel que mora en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, según 1 Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Muy importante, hermano Fran. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Vamos a seguir abundando en cuanto a este mensaje en nuestra próxima intervención. Apocalipsis 14:6. Seguiremos abundando acerca del verdadero evangelio. Así que usted no se lo puede perder. Pero hacemos un llamado final a las personas que nos están escuchando en esta hora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice el Señor Jesús: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Amigo radio oyente, si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este tema, si está interesado en conocer un poco más de la palabra de Dios, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, la ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569, o si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si desea visitarnos en nuestra iglesia local, visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert con H, Tampa, Florida, y el área postal 33614. Amigo radio oyente, nos resta decirles gracias por su fiel sintonía, gracias por su apoyo a este programa radial. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.